Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José. Voy a darles la oportunidad a algunas personas que les gusta la Biblia. Voy a tomar algunas citas de la Biblia, pero de todas maneras quiero que más que todo se dejen guiar de verdad por el Espíritu de Dios, no tanto por esto que les digo ni nada, sino por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios sea quien haga este trabajo en sus vidas. Muchas de las cosas que estamos viviendo nosotros como seres humanos en esta tierra y tanto problema, tantas cosas, tiene que ver precisamente con el ADN, tiene que ver por la confusión de las razas, y ya ustedes lo saben. Adán y Eva pues no era el primer hombre ni la primera mujer, y eso lo sabemos. Ellos venían a hacer un trabajo muy importante que tenía que ver con elevar la raza, y eso está incluso en la Biblia. Eso no es una cuestión rara, es una cuestión real y verdadera, donde dice incluso Pablo: el primer hombre, el primer Adán es de la tierra, el segundo Adán es del cielo, y así sucesivamente. Y hay una cantidad de citas que vamos a verlas que muestran realmente eso, de que Adán y Eva venían a hacer un trabajo más que todo que tenía que ver con el ADN. Y esto es muy importante porque cuando Adán y Eva fallan, pues no pudimos nosotros disfrutar de ese ADN. Pero podemos hacer algunas cosas muy interesantes para nuestros hijos, que de hecho yo lo hago. Quiero darles ese regalo de cómo pueden hacer eso con sus hijos, que esto es algo, vuelvo y digo, muy bonito, que ustedes podrían hacerlo. Dice allí en 1 de Pedro 2.9, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mira que esto, cómo es de bonita estas cosas, ¿verdad? Vosotros sois linaje escogido, y aunque no lo crean realmente, pues eso es lo que está pasando en esta tierra. Ustedes no son personas comunes y corrientes, son personas que buscan algo más. Ustedes, los que están en este momento escuchando, son personas que buscan algo más. No se conforman con una religión, sino que están buscando algo más que una religión. Ya saben ustedes, las religiones tienen pues muchos problemas realmente, hay muchas cosas allí. No quiere decir que los religiosos pues tengan problemas, puede que sí los tengan, y a veces yo digo que hasta ni los tienen realmente, simplemente se han dejado llevar por la corriente y todo esto, pero son personas que hubieran podido hacer un trabajo muy lindo siempre y cuando hubieran creído de verdad en Dios Padre. Lo que pasa es que hay otras cosas de por medio. Está el deseo supremo de buscar las cosas materiales y todo eso. Entonces pues no se puede hacer ese tipo de cosas. Vosotros sois linaje escogido. Miren esto tan importante. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Cuando habla de sacerdocio no está diciendo en ningún momento que pues debemos ser sacerdotes como tal, ¿no? Pero está hablando de que es un sacerdocio real, porque pues en aquel tiempo y hoy día incluso pues cuando se habla de sacerdotes se está hablando de una persona que está dedicado a las cosas de Dios. Otra cosa que dice: nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y es verdad, o sea, todas estas cosas uno dice: oiga, Pedro, bueno, claro, ¿cómo no vas a ver? Pues Pedro pues fue apóstol de Cristo Jesús y él sabía muchísimas cosas. Él tenía realmente ese poder, esa chispa divina que estaba trabajando en él y le estaba mostrando muchísimas cosas. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, me está hablando de un ADN, me está hablando de algo. Ustedes son linaje escogido, ustedes son ADN escogido, me está hablando allí. Son una raíz genética importantísima. Ustedes son eso. Son los mortales de dicha edad, aquellos que se describen como una generación elegida, o un sacerdocio real, o una nación sagrada, un pueblo excelso. Y vosotros esparciréis las alabanzas de aquel que os ha llamado de la oscuridad hacia esta maravillosa luz. ¿Para qué fuimos nosotros puestos en esta tierra? Pues para ese tipo de cosas. ¿Para qué están siendo ustedes llamados? ¿Para qué ustedes están escuchando todos los días estas cosas? Precisamente para ser ese tipo de personaje, ese tipo de generación elegida, ese sacerdocio real, ese sacerdocio santo, ese pueblo santo, esa nación santa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que fueron adquiridos precisamente de la oscuridad. Fueron traídos de la oscuridad a la luz de aquel
que es nuestro Padre Creador. Bien, entonces, mira qué bonito de verdad todas estas cosas que están escritas allí para decirnos cómo debemos hacer las cosas. Bueno, ahí más o menos les comento de qué se trata este tipo de cosas. Hace mucho tiempo, Adán y Eva vinieron exactamente a hacer ese trabajo, a dejar esa sangre adánica para que pudiéramos tener un poco más de conciencia de la vida espiritual, ser más sensibles al espíritu, no estar en tantos problemas, en discusiones, no estar en desconfianza, no estar en tantas cosas que a veces conjeturamos y conjeturamos y conjeturamos tanto que perdemos de vista de verdad la vida espiritual. A veces pasa eso, cuando una persona se dedica a tanto conjeturar y conjeturar, termina fuera de las cosas de Dios, créanme, termina fuera. ¿Por qué? Porque analiza y terminamos precisamente por fuera de todas las cosas. Claro, con un ego enorme. Hay que ser humildes y escuchar de verdad las cosas con cariño de corazón, implorando y pidiendo a Dios Padre, lógicamente, que nos ayude a entender todo este tipo de cosas. Pero tenemos que soltar un poquitico el ego para que estas cosas puedan tener sentido en nuestro ser. De pronto ha llegado la luz a ustedes, a sus vidas, pero a veces sucede que cuando hay cosas puramente personales, esa luz no puede germinar en nuestro ser, no puede hacer un trabajo maravilloso en nuestro ser. La vida espiritual precisamente tiene que ver con eso, que seamos humildes, que escuchemos con cariño, de corazón de verdad. Y eso es lo que tienen que ustedes tener mucho cuidado para no ir a fallar en ese tipo de cosas. Hace unos 30 años, más de 30 años, cuando mi primera hija nació en esta tierra, uno dice, qué bonito, de verdad, cuando este tipo de cosas pasan, uno dice, qué hermoso, qué lindo regalo de Dios, qué hermoso, de verdad, y para mí fue algo muy bonito y siempre ha sido así con cada uno de mis hijos. Pero al poco tiempo me di cuenta de que había algo extraño. ¿Ven? De que había algo extraño en ella y era un comportamiento un tanto raro, es decir, no era un comportamiento normal, sino que había unos comportamientos como feos, y eso le pasa a todo niño, ojo con eso, pero nadie le presta atención a eso, simplemente dicen, oh, pues todo eso pues está bien, porque son niños, dice la gente, esos son niños nada más, pero resulta que hay cosas de verdad y que hay que analizarlas. Eso más o menos sucedió, y eso más o menos sucede en toda persona más o menos a los 6 meses de edad. De 6 meses en adelante de edad, ustedes se dan cuenta que son caprichosos, que empiezan a hacer una cantidad de pataletas y extrañas, esas cosas, casi todo niño lo tiene. Ese comportamiento no es normal dentro de una persona normal, que si tuviera ese linaje escogido de lo que sería la cepa adánica, las cosas serían diferentes. En ese momento hice algo interesante, que es lo que estaba, lo que siempre he hecho verdaderamente, y es cambiar el ADN de esa persona. Yo en ese momento, cuando veo este tipo de comportamiento, lo único que miro, sinceramente, es que el ADN, o sea, la genética, no está bien, hay algo raro, hay algo que no está funcionando bien, porque ese comportamiento no es habitual cuando tú conoces otras cosas, cuando tú conoces otros comportamientos ya un tanto más agradables. ¿Se han dado cuenta que hay niños que tienen unos comportamientos horribles donde ustedes no saben ni siquiera qué hacer, ni cómo controlarlo, ni nada? Exactamente, eso es genética. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Aquí exactamente lo que les voy a decir, cómo se debe hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Pues al darme cuenta que es genética y entender todo este tipo de cosas, porque ya lo sabemos claramente, entonces se hace un intercambio de ese ADN por el ADN de nuestro Padre Creador. No de Adán y Eva, porque Adán y Eva, recuerden muy bien que él falló, ¿verdad? Adán y Eva fallaron, entonces no podemos hacer un cambio por el ADN de Adán y Eva. Toca hacerlo realmente por el siguiente personaje, que fue nuestro Padre Creador que viene a esta tierra. Ese ADN de nuestro Padre Creador hace un trabajo importante a través, lógicamente, del Espíritu de la verdad que está aquí. Está aquí con nosotros todo el tiempo, ha estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente con este tipo de cosas? Es que cuando tú haces ese trabajo, la verdad empieza a funcionar. Empieza a funcionar porque eso está hecho de esa manera. No es una idea, no es algo que no sea verdad. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento nosotros pedimos al Espíritu de Dios que cambie, que Él haga ese cambio de ADN, que haga el cambio de ADN. Es decir, que cambie ese ADN antiguo por uno nuevo. Se cambia el ADN por el ADN espiritual. Aplicar, más bien, se podría decir como aplicar el ADN de Jesús, nuestro Padre Creador, sobre el ADN de esa persona. Y en ese caso hice precisamente eso con mi primera hija. Puede que tú no lo veas al instante, pero empiezan a pasar cosas muy importantes en la vida de esa personita. Y con el tiempo,
Pues lógico, como estábamos leyendo, es que son hechos para hacer cosas bellas, para hacer cosas lindas. Lo que pasa es que aquí no se ha entendido de que nosotros como hijos de Dios tenemos que apoyarnos de verdad en Dios. ¿Qué hace una persona cuando un hijo es rebelde o cuando tiene problemas? Pues simplemente hay que llamar a un especialista, pero jamás se piensa en Dios, jamás se piensa en que nosotros no estamos creando un cuerpo, que estamos creando un conjunto de valores, algo que incluso no podemos ver. Nosotros vemos el cuerpo del niño, pero no estamos viendo el niño realmente como tal. Estamos viendo el cuerpo de la persona, pero no estamos viendo la persona como tal. Esto que les digo de cambiar el ADN de Jesús por el de nosotros o por el de nuestros hijos, esto yo sé que es nuevo para muchas personas. ¿Sí? Hablar del ADN de Jesús y todo eso es nuevo, y mucho menos aplicárselo a un hijo o lo que sea. Eso sé que no lo sabían ustedes. Hechos 17:26. Esto no es nuevo, esto ya está allí, lo que pasa es que la gente no lo ve. Vuelvo y digo, quieren criar sus hijos buscando personas para que ayuden a criarlos, pero no están apoyados por la vida espiritual, no están apoyados por las fuerzas espirituales. Y lo primero que tenemos que hacer es apoyarnos por las fuerzas espirituales para poder criar nuestros hijos. Incluso ustedes también lo pueden hacer con ustedes mismos, porque eso nunca se aplicó desde un principio, también lo pueden hacer. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Está hablando de Adán y Eva, ¿verdad? Para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios. Escuchen, ¿para qué es eso? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallar. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos en Él. Como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos, o porque linaje de Dios somos. Y esto no le prestamos atención, vuelvo y digo, no le prestamos atención, pero todo el tiempo me está hablando aquí de una genética, de una misma sangre ha hecho todo el linaje. Y en este caso está haciéndolo de esa manera, para que habiten sobre la faz de la tierra, dice, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, o sea, hasta dónde pueden llegar, para que busquen a Dios. Escuchen esa palabra, para que busquen a Dios. ¿Cuál es el objetivo principal de los seres humanos? Buscar a Dios, y para eso es precisamente ese ADN. Cuando miramos un poco todos estos documentos, nos damos cuenta que el ADN de Adán y Eva hace que tenga una sensibilidad espiritual mucho más pura, sin problemas. Aquí no somos así, hermanos, no somos dados a eso. Aquí se nos habla de Dios y tenemos que analizarlo, cuestionarlo y de todo, y por último nos quedamos sin nada. No cuestionemos tanto este tipo de cosas, porque después de tanto seccionarla y cortarla y hacerle de todo, nos vamos a quedar sin nada. Siempre démonos cuenta, si una persona, si un maestro nos lleva hacia Dios y apunta hacia allá todo su propósito, entonces debemos seguir escuchando. Y si esa parte me hace crecer y me lleva de verdad cada vez más a ser mejor, a cambiar mi vida, pues debo escucharle. Tiene que haber algo allí, porque es que una persona común y corriente no convence a nadie, hermano. Ustedes, por más que son sus hijos, ustedes no los pueden convencer. Puede que ustedes les digan cosas, puede que los niños digan, sí, sí, papá, sí, pero no va a hacer nada, no va a suceder nada, porque tú estás tratando de enseñar es a un alma, no a un cuerpo. El cuerpo puede que diga, sí, 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 pero es que es un alma, es algo que no es un cuerpo. ¿Cómo puedo enseñar ese ser que no es un cuerpo? Pues no puede ser con seres de aquí, de esta tierra. Tiene que ser con algo divino. No puede ser de otra manera. Y aquí es donde precisamente aplicamos esa palanca espiritual para poder corregir todo este tipo de cosas. Para que busquen a Dios. Y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en Él y en Él nos movemos. Escuchen, que aquí ya me está hablando de algo muy grande. Vivimos en Dios y en Él nos movemos, porque Dios Padre es todo eso precisamente. No van a creer que Dios Padre está en el cielo y nosotros en la tierra y estamos aquí perdidos. No, es que Dios Padre es todo eso. Recuerden que Dios Padre tenía un interior y no un exterior, y siempre ha sido así. Nada existía aparte de Él y nada existe aparte de Él. Es más, este mundo se porta de forma extraña. La tierra se porta de forma extraña. Mire que tiene que ver con los pensamientos del hombre. En Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque linaje suyo somos. Qué hermoso, de verdad, este tipo de cosas. El resultado del don del plasma vital adánico
a las razas de este mundo, a cualquier raza mortal, ¿qué es lo que hacen realmente? Es una elevación. Y no es que se demore, porque eso es una cuestión totalmente automática, o sea, rápido, funciona muy rápido todo este tipo de cosas. La elevación inmediata de la capacidad intelectual y lógicamente una aceleración del progreso espiritual, eso es lo que hace, ese es el ADN que hace eso. No van a creer que es que simplemente que entonces vienen y nos hablan una cantidad de cosas y ahora Adán y Eva entonces es el mejor maestro posible y entonces pues ya vamos a entenderlo. No, no, no. Eso no es así. Tú puedes estar frente al mejor maestro del mundo, ante el mejor maestro espiritual, pero si tu ser no está unido a Dios, no vas a entender absolutamente nada, porque esto es un lenguaje totalmente diferente, un lenguaje que va para el alma. Y si tú no estás conectado realmente con Dios, no va a funcionar y no va a pasar nada. Por más que tú digas que tú eres espiritual, que tú eres esto y que tú eres lo otro, no va a funcionar. Por más que diga que te leíste esto o leíste lo otro, no va a funcionar. Porque esto tiene que ver con esas fuerzas divinas espirituales. Vuelvo y digo, tú no estás controlando un cuerpo, estás controlando un alma y es totalmente diferente a un cuerpo. A un cuerpo, tú puedes coger un cuerpo y meterlo a una habitación y mantenerlo allí, pero nunca metiste a un ser humano allí. Jamás metiste a un ser, a un alma, a un hijo de Dios, no lo metiste allí porque él puede escaparse por medio de sus pensamientos. ¿Y cómo puedo entonces controlar ese ser? Bueno, pues de esa manera. Pero mire que el ADN de ese cuerpo, si tiene ese agregado espiritual, ese agregado de Adán y Eva, puede ser mucho más sensible al espíritu. Puede ser más sensible, o sea que todo mi cuerpo no va a formar resistencia. Se dan cuenta, no va a formar resistencia, sino que inmediatamente voy a buscar las cosas de verdad, de corazón. Mire, me he dado cuenta, por ejemplo, con los integrantes del gobierno de Dios, que algunas personas tuve que ir a sus casas, trabajar desde allá, hacer un trabajo persona a persona, y ha sido de muchos años. Eso es mucha perdedera de tiempo, hermanos. Les digo de corazón, es mucha perdedera de tiempo. Porque si yo me gasto, por ejemplo, 10 años con una persona tratando de llevarlo a las cosas para que ahora sí reciba ese poder divino, no nada más sino eso, y se pierden 10 años de trabajo, se pierden 10 años de tiempo que hubiera podido lograr. Entonces, al tener el ADN divino, pues tú eres más sensible, inmediatamente aceptas las cosas sin tanto problema. Pero no es así en este mundo, hermanos, no es así en este mundo, vuelvo y les digo, no es así. Aquí las cosas son totalmente diferentes. Aquí la humanidad se le dice las cosas de Dios y no, olvídate, no quiero. O sea, no, eso no es así. Eso yo pienso, yo creo, yo me imagino. Todo es siempre lo mismo. La gente tiene claro supuestamente lo que es la vida espiritual y cómo debe ser un ser espiritual. Ya lo tiene claro. Entonces, claro, llega un ser espiritual como pasó con Cristo Jesús y ¿qué hicieron? Pues lo dejaron a un lado. Estos fariseos sabían muy bien. Ellos leían mucho. Ellos tenían claro cómo era una personalidad divina. Ellos lo tenían claro. ¿Y ustedes que creen que hoy día no pasa lo mismo? Pues sigue pasando igual. Desecharon a Cristo Jesús, que era precisamente la luz que había llegado a sus vidas. Lo desecharon. ¿Por qué? Pues simplemente porque ellos ya sabían. Pero si hubiesen tenido el ADN divino, hubieran sido mucho más cuerdos en cuanto a eso. Seguramente hubieran escuchado las palabras del maestro y hubieran dicho, oiga, mira, ahí hay algo interesante. Vamos a escuchar, vamos a aprender, vamos a llenarnos de este ser. No tanto escuchar, sino voy a llenarme de este ser. Claro, también en el ADN hay un mejoramiento físico. También hay un mejoramiento físico con la llegada de los Adanes y Evas a un planeta. O sea, el Adán y Eva no solamente ayuda en la parte intelectual y espiritual, sino también en la parte física. Y también ayuda, o sea, es decir, tienen un organismo mucho mejor que el que tenían antes, o que vienen de las razas puramente animales. En un mundo promedio, la llegada de un Adán y Eva es una era totalmente nueva, una gran era. Una gran invención, se puede decir. Hace que la gente invente, que haga cosas, que haga música de verdad, que hagan cosas interesantes. Casi siempre sucede con la llegada de un ser divino. Se adelanta la tecnología, pasan cosas extrañas de verdad en el planeta. Eso es lo que pasa. Cuando llega una Adán y Eva a un planeta, inmediatamente se dispara todo ese tipo de cosas. Es una nueva edad donde todo empieza a funcionar de forma diferente, el control de la energía se empieza a hacer, el desarrollo mecánico también avanza, en todos los sentidos, hay invención de verdad. A veces la gente piensa que no, que la tecnología no tiene que ver con el desarrollo espiritual. También tiene que ver porque una persona inteligente inventa cosas. En la época antigua, donde no estaba el Espíritu de Dios en la mente de cada persona, claro, el Espíritu Santo sí estaba, pero el Espíritu de Dios directamente dentro de la mente no estaba. Por lo cual, pues no había
todavía una tecnología, no había nada en absoluto. Esa edad es muy importante de verdad. A eso se le llama la edad de oro, cuando un Adán y Eva llegan a esos mundos normales y hacen trabajos de verdad. Eso es una edad maravillosa porque tiene que ver con todo ese tipo de cosas. Ellos se dedican realmente a hacer cosas muy grandes y elevan a las razas de esa manera a un nivel mucho más grande de lo que iban hasta allí, porque nosotros no hemos podido solucionar muchas cosas, muchos antagonismos entre nosotros, precisamente por eso, porque nos falta ese ADN, nos falta esa parte superior, esa parte bonita. Claro, ahorita tenemos el espíritu de la verdad que está haciendo un trabajo muy grande y de hecho lo está haciendo. Es un tanto más a nivel espiritual, pero lo está haciendo y están pasando cosas y van a pasar cosas muy importantes que precisamente en todas estas conferencias vamos a estarnos dando cuenta de todo eso. El caso es que cuando un Adán y Eva llega hay mucho progreso material de un mundo común y corriente. De verdad que sí elevan a las razas a un nivel superior. Cuando llega más bien la dispensación adánica a un planeta normal, las razas están prácticamente ya mezcladas también. Es decir, que el ADN ya está casi que unificado. Cuando vino nuestro Adán y Eva a este planeta, pues todavía faltaban muchísimas cosas. Y aquí, pues lógicamente todavía no se ha hecho al 100% ese tipo de trabajo. Dios ha hecho de todas las naciones una sola sangre. Y su Hijo ha hecho a todos los pueblos de un solo color. Cuando este apóstol dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de la tierra, es precisamente que el ADN, o es porque el ADN más bien, que es nuestro código genético, tiene un trasfondo interesante y ese trasfondo es Adán. De ese linaje vendríamos todos. No hablemos de las personalidades anteriores a él, sino que de ese linaje vendríamos todos. Un nuevo hombre, creado según Dios, por medio de este Adán y Eva. Pero nos damos cuenta que el primer Adán fallaron en la misión. Pero después viene un segundo Adán. Y ustedes dicen, ¿pero cuál es el segundo Adán? Bueno, eso lo dice la Biblia. Y mira que tiene muchísimo sentido. Cuando leemos esto, uno se da cuenta de que él es el segundo Adán. Pero ¿de qué se trata ese segundo Adán? Acuérdense que el primer Adán tiene que ver con la carne. Y el segundo Adán, que sería Cristo Jesús, también tiene que ver con la carne. Es decir, nace de mujer e imparte su ADN, pero ya mezclado con el espíritu de la verdad. Se podría decir que este sería el segundo Adán, que viene a transformar todo ese tipo de cosas. Cuando Cristo Jesús viene a esta tierra, definitivamente pone un antes y un después en todo, absolutamente en todo. Incluso, escuchen bien, en el ADN que traía Adán y Eva. Y cambia todo esto para siempre. Este nuevo ADN lo trae nuestro Padre Creador, ahora mezclado con el Espíritu de la verdad. Y ese es el ADN que nosotros como hijos de Dios deberíamos aprovechar. Ese ADN es el más importante. Como hijos de Dios deberíamos aprovechar este ADN porque este ADN es el que podemos intercambiarlo por el anterior. Y es aceptado realmente porque eso es lo que Dios Padre quiere. Pero pocas personas saben este tipo de cosas. Jesús le mostró a la humanidad el camino nuevo de la vida mortal, por donde los seres humanos pueden escapar de la mayor parte de los problemas, de las consecuencias de la rebelión de este planeta. Y él mostró cómo compensar más eficientemente las privaciones que tenían que ver con la falta de Adán y Eva. Él mostró ese tipo de cosas. Él lo hizo de una manera contundente, de una manera clara. Jesús hizo ese trabajo y me parece muy interesante. En todo mortal existe una naturaleza dual, eso lo sabemos claramente. Es decir, un ADN que viene defectuoso y un ADN que tiene que ver con la vida espiritual y que es divino de alguna manera. La herencia de tendencias animales y el impulso elevado de la dotación espiritual. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando de dos linajes, de dos existencias, de dos sentires totalmente diferentes. Durante la corta vida que vosotros vivís en esta tierra, estos dos impulsos diversos y opuestos difícilmente pueden reconciliarse plenamente. No pueden ser armonizados, es claro, tampoco pueden ser unificados, pero a lo largo de nuestra vida en esta tierra, el espíritu combinado no cesa jamás de ministrar para ayudarnos a someter, escuchen, a someter cada vez más la carne a la guía del espíritu. Aunque debes vivir toda una vida material y aunque no puedes escapar al cuerpo y no puedes escapar a sus necesidades, podemos, en propósito e ideas, podemos hacer muchísimas cosas. Siempre estamos incluidos, siempre estamos mezclados, estamos constantemente
invitados a todo este tipo de cosas. Cada vez más estamos más comprometidos, más enraizados en esto de poder divino, porque no es un poder humano, para poder someter la naturaleza animal a la supremacía del espíritu. Pero mire lo que estoy diciendo, que no tiene que ver con lo puramente físico. Estamos hablando de algo divino que me ayuda a someter lo material a lo espiritual. Porque en este momento no tenemos esa ayuda que nos proporcionaría Adán y Eva. No lo tenemos. Entonces por eso tenemos que hacer las cosas de otra manera. Tenemos que hacer las cosas de otra manera. En todo mortal existe una naturaleza dual, la herencia de tendencias animales y el impulso elevado de la dotación espiritual. Durante la corta vida que vosotros vivís en esta tierra, todos estos impulsos diversos y opuestos difícilmente pueden reconciliarse plenamente. No pueden ser armonizados ni unificados, pero a lo largo de vuestra vida, el espíritu combinado no cesa jamás de ministrar para ayudaros a someter cada vez más la carne a la guía del espíritu. Aunque debes vivir toda una vida material y aunque no puedas escapar al cuerpo y a sus necesidades, no obstante, en propósito e ideas, tú estás cada vez más imbuido de poder divino para someter la naturaleza animal a la supervivencia o a la supremacía del espíritu. En verdad existe dentro de ti una conspiración de fuerzas espirituales, una confederación de poderes divinos, cuyo propósito exclusivo consiste en liberarte finalmente de la esclavitud de la materia y los impedimentos finitos, porque realmente eso es lo que está pasando. ¿Cómo puedo cambiar mi ADN, verdad? Por el ADN de Cristo Jesús, porque está allí para ser cambiado. Si Jesús es el segundo a Adán, no el primero, porque el primero ya lo sabemos que fracasó, y si Él es el segundo Adán, porque de verdad que si nos damos cuenta lo es, de alguna manera, no quiere decir que sea Adán y Eva, no, pero Él representa esto y coge todo este tipo de falencias que pasaron y las organiza. Él organiza todo eso en su ser. El hecho de que Él haya venido en carne no lo hizo solamente porque sí, lo hizo precisamente para poder mejorar y arreglar todo este tipo de cosas que no se pudieron arreglar. Pero que una persona cualquiera no analiza este tipo de cosas y pues lógicamente pues no va a aprovechar estos regalos que son tan importantes que nos ha traído nuestro Padre Creador. No los va a aprovechar. ¿Por qué? Porque no sabe cómo hacerlo. Pero por eso, precisamente, es que estamos haciendo este tipo de conferencias, para que ustedes entiendan cómo aprovechar todas estas cosas tan maravillosas, para que ustedes sepan de verdad cómo se aprovecha todo esto. Jesús organizó y arregló lo de la rebelión de Lucifer, arregló lo del príncipe planetario, organizó todo eso. Él recibió el título de príncipe planetario porque todas aquellas personalidades que le servían a él, al príncipe planetario, decidieron servirle al Padre Creador. ¿Por qué? Mira eso tan importante, tan bonito. Era un hombre entre los hombres. Pero esa sensibilidad espiritual, dijeron ellos, aquí hay algo grande. Ellos no sabían que era el Creador. En ningún momento estas personalidades sabían que era el Creador. Imagínate una personalidad divina dejar de servir a un ser como el príncipe planetario, que es un ser divino también, y que podían ellos tener contacto con él directo y hablar y todo eso, para decidir todas estas personalidades que le servían a este impostor o a este ser rebelde, decidir estas personalidades seguir a un ser humano común y corriente. Bajarse, de alguna manera, bajarse supuestamente de rango e irse a servirle a un hombre común y corriente. ¿Por qué? Porque hay sensibilidad espiritual y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan también. No se dejen engañar, por favor, porque vienen diciéndoles que es que allí, que es que el otro. No, sientan. Si ustedes sienten de verdad ese sentir, lo tienen con un maestro de Dios, que ustedes de verdad sientan eso, pues hagan lo que hicieron estas personalidades. Síganlo. La rebelión en este mundo se acabó en lo que concierne con la directiva del príncipe planetario, porque todas estas personalidades del príncipe planetario se unieron al Padre Creador a servirle a Él, y por eso Él fue y es el príncipe de este mundo. Él lo dice claramente. Él es el príncipe de este mundo, el príncipe de la paz. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué sucedió allí? Entonces, ¿qué pasó allí? Que corrigió eso. Un mal que ya venía lo corrigió. Después viene Adán y Eva y también fallan, y entonces Él
al hacerse carne, al vivir como hombre, al impartir su ADN y ser todo ese tipo de cosas, entonces lo hizo de esa manera. Muchas personas dicen, pero ¿por qué él no pudo tener hijos? Pues lógico que no podía hacerlo, porque era mucho más preciso mandar ese ADN con ese agregado espiritual que es el espíritu de la verdad. Entonces hizo un paso mayor todavía. Organizó todo el problema que había antes, tanto del príncipe como de Adán y Eva, lo organizó en él. Cuando dice Pablo que él es el segundo Adán, realmente, desde un punto de vista espiritual, es verdad. Podría ser, no quiere decir que sea de la orden de Adán, porque no lo es, porque él es el Padre Creador, el Padre incluso de los Adanes y Evas. Pero él corrige un problema de Adán y Eva, lo corrige en su propio cuerpo, en su propio ADN. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder disfrutar de ese ADN para nuestros hijos e incluso para nosotros? Esto se debe hacer, este tipo de trabajo se debe hacer en los niños más o menos por ahí, en una edad más o menos de unos 6 meses en adelante. Hasta póngale por ahí el año, 2 años incluso, se puede hacer este trabajo y es muy contundente. Ya después es un poco más difícil, pero no quiere decir que no se pueda hacer, claro que sí. Pero antes, allí es el punto preciso de hacer ese tipo de cosas. Y ustedes que están teniendo sus hijos y todo eso, deben hacerlo porque es importante. Yo, les digo de verdad, yo lo hago. Yo lo he hecho siempre. Entonces, ¿cómo podemos cambiar ese ADN? Cuando Cristo Jesús creó los Adanes, le dio un ADN puro. Y eso ya lo sabemos. Ellos vienen con un ADN puro. Ellos son bioelevadores de las razas. Sin contaminación. Que ubicaba al hombre, este hombre, nosotros, en un linaje superior que a cualquier otra criatura en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Adán y Eva, hubieran culminado su misión, nosotros no seríamos cualquier persona, no seríamos cualquier cosa, no seríamos eso, no seríamos lo que hoy estamos siendo, que nos cuesta trabajo, que utilizamos cualquier tipo de excusa para no buscar las cosas de Dios, que si nos dicen algo entonces nos ofendemos sobremanera y empezamos a ver cosas que no tienen sentido. El Hijo de Dios es aquel que no importa lo que tenga que pasar, lo que tenga que vivir, esta persona busca de verdad las cosas de Dios de manera contundente. Entonces, ¿qué es lo que muestra de verdad todo este tipo de cosas? Pues que era un linaje real, un linaje del cielo, un ADN divino. Porque ese ADN no es un ADN humano, es un ADN divino. Que Dios mismo creó. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ese, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que eso está ahí en Génesis, si lo quieren leer, ahí está en Génesis 1:26. Eso es lo que está diciendo, hagamos al hombre de esa manera. Viene ese ADN divino por medio de el Adán y Eva, y ahora tenemos algo mejor, ¿verdad? Entonces viene ese ADN por medio del Adán y Eva, que en este caso pues no se pudo concretar esta misión, pero viene el Padre Creador y hace algo mayor todavía. Mezcla su ADN con el espíritu de la verdad. Lo hace diferente. Entonces ahí podemos intercambiar el ADN de nuestro Padre Creador en el cuerpo de Cristo Jesús y podemos hacer cosas muy interesantes. Este código genético que traía Adán tenía el trasfondo del Creador, porque él fue el que lo hizo, él fue el que lo creó. Tenía el trasfondo de la ministra divina, es decir, del Espíritu Infinito. Era realmente hijo de Dios. Estos son los hijos de Dios. Los Adanes y Eva son los hijos de Dios, los hijos materiales de Dios. Tenía todo eso. Y nosotros hubiéramos tenido o tendríamos el código de esa manera genético de nuestro Padre, pues si no hubiera fallado. No lo tuvimos. Y por eso fue que pasó realmente todo este tipo de cosas. Y por eso es que ustedes, vuelvo y digo, son tan duros en estas cosas. Es decir, no, eso es un problema. Se dice algo y eso duran, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que ya? ¿Será que...? Y empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas. No, es que tengo que hacer, es que yo todavía, es que a mí me falta, es que no sé qué. Hombre, ¿y acaso tú sabes cuánto vas a durar en esta tierra, hermano? Tú no sabes realmente, tú no sabes cuánto vas a durar. Adán pecó y el código genético se alteró. Se puede decir hubo una mutación en su código genético que pasó de generación en generación hasta estos días. Por eso dice que somos un pueblo elegido, un pueblo escogido, dice escogido. Y en este momento se está escogiendo ese pueblo y todos ustedes son ese pueblo. Me alegra de verdad que este pueblo está creciendo en ustedes. Se alteró eso, se alteró y ustedes lo saben. Ustedes que conocen un poco más esto saben que es así, se alteró este código y por eso es que pasan tantas cosas en esta tierra, hermanos. Pero nuestro Padre Creador
al venir a esta tierra, Él también hace algo diferente. Corrige, vuelvo y digo lo de Adán y Eva, lo corrige. Y ahora entonces depende de nosotros que aprovechemos todos estos regalos, aprovechemos al Espíritu de la verdad, aprovechemos también el pasar, el intercambiar el código genético, el ADN de nuestro Padre Creador a nuestros hijos, para que contrarreste todo ese tipo de cosas que tan duro de verdad cuesta para los padres, como criar a sus hijos. 1 Corintios 15:45, para que lo lean, por favor. Pablo tenía toda la razón en cuanto a esto, lo tenía absolutamente claro. Él sabía muy bien lo que estaba pasando. Dice, así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, estamos hablando de Cristo Jesús, el último Adán se convirtió en el espíritu que da vida. Sería más o menos así, parafraseando todo esto. El último Adán el primer hombre se convirtió en un ser viviente, que sería Adán. El segundo hombre, o el segundo Adán, se convirtió en el espíritu que da vida. Y ese es el espíritu de la verdad. No vino primero el espiritual, sino que vino el natural, lo material. Y después lo espiritual. No vino primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. Me parece muy interesante, de verdad, toda esta analogía que hace este apóstol aquí, tan interesante. El primer hombre era del polvo de la tierra. El segundo hombre, del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así también es el hombre terrenal. Si tú eres de acuerdo al hombre terrenal, vas a ser de acuerdo al hombre terrenal. ¿Y qué es lo que ha dicho este personaje? Pues que nosotros somos cuerpos y tenemos que seguir luchando por nuestro cuerpo. Pero nuestra alma no nos importa porque no somos alma. Esa es la mentira. Así son también los del cielo. Si tú eres como Cristo Jesús, así serás también. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevamos también la imagen del celestial. Ahora, ¿a cuál de los dos o con cuál de los dos nos vamos a unir de verdad? Ahí el punto importante de todo eso. ¿Cómo hacer que ese ADN sea parte de verdad de nosotros, el del cielo? ¿Cómo hacemos para que eso sea de esa manera? Vamos a seguir con este tema porque me interesa que ustedes conozcan todo este tipo de cosas y puedan practicarlo. Estén muy atentos todos con estas cosas que de verdad son muy importantes. Sé que a ustedes les va a servir muchísimo. Esto es una forma diferente de ver y de explicar todo esto. Espero que todo esto te llegue al corazón y de verdad puedas seguir a nuestro Padre Creador. Yo no estoy buscando seguidores para mí y quiero que eso lo recuerden. Quiero que busquen a mi Padre Creador, a nuestro Padre Creador, Jesucristo, nuestro Señor. No soy seguidor de hombre, ni quiero que ustedes me sigan. No, así sea lo que sea. Así viniera de donde viniera, no quiero que me sigan. Mi objetivo realmente es que sigan a aquel que es su Creador. Pero haré todo lo posible para que ese tipo de cosas sucedan. Primero tienen que tener confianza en lo que yo les digo, tener una mente abierta para que puedan entender todas estas cosas que no son fáciles de entender. Un abrazo para todos ustedes. Les habló este servidor José en nombre de la Fundación Gobierno de Dios. Que la bendición de nuestro Padre Creador siga estando sobre cada uno de ustedes por siempre. Un abrazo para todos. ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Por qué estás triste? Si a ti te pertenece todo a tu alrededor, he visto en tu interior melancolía y vagas por el mundo sin control y sin amor. Viniste a recordar en esta tierra tu verdadera y firme identidad. Allá en algún lugar del universo, alguien te ha creado para triunfar. Pero entonces, amigo mío, ¿cuál es tu rumbo y tu verdad? No confíes en tu opinión, yo soy la puerta. No busques más, porque soy tu revelador. Soy el que soy.
soy, por la eternidad, por la infinidad, contigo caminaré por ti. Soy el que soy tu revelador y fiel permaneceré. Todos los campos del conocimiento estaré presente para darte libertad. También te he dotado de conocimiento, de grandes ideales y de opción espiritual. Porque el mundo sin la luz que yo proyecto no avanzará. Ven y entremos al paraíso, sé un finalista y un vencedor, porque soy tu revelador. Soy el que soy, ayer, hoy, mañana y siempre. Soy el que soy, por la eternidad, por la infinidad, contigo caminaré por ti. Soy el que soy tu revelador y fiel permaneceré.